acompáñame a ver este video donde una extranjera que vive en Cuba hizo su negocio y se lo vaciaron completo. Mira este caso, qué interesante. Ya te advierto que no he visto el video completo, pero es bastante corto. Hola, ¿cómo están? Como muchos saben, soy la mexicana que vive en Cuba y les cuento que nos robaron todo lo que teníamos en nuestro mercado. Yo les estuve mostrando gran parte del proceso de este mercado a través de mis videos y pues ustedes fueron testigos de las condiciones que tenía este local cuando recién lo agarramos. Pues tuvimos que invertir muchísimo en ponerlo lindo y también invertimos muchísimo en mercancía de calidad. Pero pues bueno, no nos dieron chance ni siquiera de ponerlo como nosotros queríamos porque pues al poco tiempo de haberlo abierto se lo robaron todo. No manchen, no nos dieron chance de hacer ni la tercera parte de lo que nosotros queríamos hacer en este mercado. Este mercado está hecho a base de muchísimo trabajo, esfuerzo y sacrificio. Aquí es trabajo 100% honesto y honrado. Aquí nadie nos ha regalado nada ni nos ha facilitado nada y fue por eso que más nos dolió perder todo lo que habíamos hecho. Pero no importa, ahora venimos con más fuerzas y con la ayuda de Dios sabemos que todo nos va a salir bien. Ahora vamos a tomar nuevas estrategias, nuevas herramientas para hacer las cosas mucho mejor que como las teníamos planeadas. Les mando un besito. ¡Mua! Definitivamente las oportunidades en un país donde no hay nada son muchas. Todo está en el marco regulatorio del gobierno y lo que permita hacer. Y me parece que es por eso que no se avanza mucho en Cuba, porque no es mucho lo que se permite hacer. Se le da oportunidades a los pequeños emprendedores en ciertos sectores, pero no en los sectores más importantes de la economía. Hay muchos extranjeros que vienen a Cuba porque ven estas pequeñas oportunidades como una manera fácil de mover el dinero que ganan en un país donde perciben un salario mayor y han podido ahorrar. Quizás sea el caso de esta muchacha, quién sabe, pero sí hay muchos que lo ven de esta manera. También hay muchas personas de Europa que con su jubilación se van a vivir a Cuba, pagan una renta de 200, 300 dólares perfectamente, algunos la pagan un poco más cara, depende del lugar en donde estén rentados, y su jubilación les alcanza perfectamente para la renta, la comida y darse algún que otro placer. Este tipo de negocio, uno de los inconvenientes que tiene, que hay que vender en peso cubano y comprar las cosas, importarlas en dólares. Entonces hay que estar en el mercado negro todo el tiempo viendo las tasas del dólar, las tasas del euro, y hay que hacerlo también de manera ilegal. O sea, cambiar de divisas en el mercado negro es una cosa ilegal. Y entonces hay que estar todo el tiempo con un pie en la cuerda floja, un pie en el negocio y otro pie en la cárcel. Si a las autoridades les da la gana de ir a buscarte por hacer tráfico de divisas, perfectamente te pueden ir a buscar, porque es que está en la ley. El tema de las importaciones me parece que funciona muy fácil y va a seguir funcionando fácil siempre que usted tenga el dinero, ¿no? Porque al final lo que habían dicho que iban a quitar, que las MIPYMES que no habían sacado una licencia para vender al por mayor a la gente, iban a tener que dejar de hacerlo, pues esto se ha pospuesto. Esto va a continuar y lo pueden seguir haciendo hasta nuevo aviso. Así que lo de las MIPYMES, que había traído muchos dolores de cabeza a muchos MIPYMeros, de momento no va a pasar. Alquilan una vivienda o sencillamente compran una y la ponen a nombre de un cubano y hacen la reparación que hizo la muchacha, que seguramente, como muchos otros, han cogido una vivienda en muy mal estado a un precio muy barato, porque son muchas las personas que se están yendo de Cuba y para irse tienen que vender los inmuebles que tienen en propiedad. Y lo cierto es que se consiguen cosas muy baratas, no en muy buenas condiciones, pero se consiguen espacios muy baratos, porque es que ya viendo las cosas desde otro lugar, donde funcionan diferente y donde las condiciones de vida son diferentes, quizás ya mi visión vaya cambiando un poco y considero algunas viviendas no como viviendas sino como espacios, aunque lamentablemente para muchos de nosotros los cubanos sigan siendo viviendas. Yo creo que una de las cosas que debe hacer una persona que va a hacer algún negocio en Cuba y producto de la misma situación que tenemos en nuestro país es llenar su negocio de cámaras. Cámaras por fuera, cámaras por dentro, para que no le pase lo que le pasó a esta muchacha, que lamentablemente les robaron el fruto de su esfuerzo. Llenar todo de cámaras. Las condiciones en nuestro país han ido empeorando, eso no es un secreto para nadie, y eso hace que la delincuencia se dispare, la delincuencia y todos los problemas sociales que ya sabemos. Algo que me ha parecido interesante y preocupante es también lo que está pasando en México. Yo sé que me ven muchas personas desde México y me podrán dar su punto de vista. Lo cierto es que el partido que gobierna allá en México estuvo en Cuba recientemente haciendo convenios con el Partido Comunista de Cuba.
Nada, familia, antes de terminar este video quiero que vean esto, qué simpático. Una extranjera que se está haciendo un despojo en Cuba. Las cosas que han pasado en estos días en Cuba. Tengo un video que les voy a traer próximamente de unos extranjeros que andaban por ahí y fueron estafados. Pero bueno, eso se los voy a traer, posiblemente sea el próximo video. Los quiero. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Recuérdenle a la gente, sean cubanos o no, poner cámaras en sus negocios y si pueden también en sus casas. Esto se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Dejen un like, compartan este video y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que nuestra familia continúe creciendo y le lleguemos a más personas. Los quiero.